Buenas tardes, queridos hermanos. Damos las gracias al Señor por tener el privilegio de compartir su palabra. Es un gran privilegio, la verdad, el poder hablar de Él, de toda su deidad, de toda su santidad. Siempre nos quedamos cortos. Él ocupa a hombres como nosotros, como yo, hombres inútiles, para su honra y su gloria. Así que damos gracias por este gran privilegio y también saludamos a todas las mamás por este Día de las Mamás. Saludo en especial también a mi mamá, una gran mujer que también me guió a conocer al Señor. Ella quizás de pocas palabras porque entendía poco, pero ella me predicó más bien con el ejemplo. De lo poco que ella me enseñaba de Cristo, de Dios, me refiero a en el entendimiento, pero ella practicaba todo lo que ella entendía. Y algunos de ustedes la conocen, una mujer guerrera, pero que por sobre todas las cosas me enseñó a amar a Dios. Y eso también se lo debo a ella, así que gracias por ella. Y también cada uno tiene sus propias vivencias, como fueron con ustedes sus mamás o aquellas que son mamás también. Pero por sobre todo animales a que también puedan enseñar a sus hijos, así como nos aprendíamos de Jocabed, ¿cierto? Poder entregársela al Señor. Nos vamos a predicar respecto de las mamás, ¿ya? Así que nos vamos a predicar respecto de las mamás, como ya se dieron cuenta, la lectura bíblica está en 1 Corintios 10, 31, del 11 al 1. Y esto está dentro de un contexto. El contexto es del capítulo número 8 de 1 Corintios hasta el capítulo número 11, versículo 1. Dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, esta lectura que hemos tenido nosotros es un resumen que está dentro de un contexto, como ya les decía, desde el capítulo 8, cuando habla, por ejemplo, de la comida sacrificada a los ídolos. Después, esto lo podemos, por ejemplo, en el versículo 13, finalizando el capítulo 8, vamos al versículo 13, el capítulo 8 dice: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Como pueden ver, hay una asimilación, una similitud entre el versículo 32 que nosotros hemos leído, que dice: no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces, por eso podemos ver que en la lectura que nosotros hemos tenido es como un resumen perfecto del capítulo 8 en adelante. Dice el capítulo 9, prácticamente habla de una abnegación. Pablo habla de sus derechos apostólicos en el capítulo 9, pero que no lo usaba por amor a los hermanos. Habla, por ejemplo, de no pondrás bozal al buey que trilla, o también les preguntaba: ¿quién planta viña y no come de su fruto? Dice en el versículo 14, también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero Pablo le decía todo esto no para usar su derecho, sino solamente para señalarle cómo el Señor estaba ordenando o ordenó todas las cosas. Dice también el versículo 12 del capítulo 9: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Y esta tiene similitud al versículo 33 de nuestra lectura, que
dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Finalmente, nuestra lectura terminaba diciendo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero todo esto está encabezado por el versículo 31, que dice, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Lo que vayas a hacer, le estaba diciendo Pablo, lo que vayas a hacer, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, el hacerlo todo para la gloria de Dios actúa finalmente como un filtro, como un lente, como la respuesta de lo que realmente debemos hacer cuando no sabemos qué hacer. Pero para darle la gloria a Dios, primero debemos quitarnos esa gloria que nosotros algunas veces buscamos. Nosotros mismos somos tendientes a darnos gloria y en muchas oportunidades buscamos esta gloria. Lo podemos ver en el pasaje bíblico, por ejemplo, desde la caída del hombre, que se resume en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Eso éramos nosotros. Nosotros estamos ahí descritos. Nosotros no le dábamos la gloria a Dios. Y hoy día, aún con Cristo habitando en nuestros corazones, aún nos cuesta darle la gloria que se merece Dios, porque Dios es un Dios glorificado. Él es un Dios de gloria. Entonces, para darle la gloria a este Dios glorioso, debemos primero nosotros morir a nosotros mismos, debemos negarnos a nosotros mismos, y eso es lo que justamente ahora nosotros vamos a ver. El tema a todo esto es una vida para Dios, y como subtítulo podemos ver que no se trata de nosotros realmente, sino que se trata de Dios y de su gloria. Vamos a ver más profundamente esto. Primero, para darle la gloria a Dios, entonces nos negamos a nosotros mismos. Hay una negación y en esa negación tenemos que aceptarlo, porque realmente no se trata de nosotros, sino que se trata de la gloria de Dios. La idea de vivir para la gloria de Dios va en contra de todo lo que se nos ha enseñado a nosotros. Y por supuesto, nuestra propia inclinación a vivir para nuestra propia gloria. Y nosotros podemos ver en la sociedad hoy día, ¿qué nos enseña? Que nosotros vivamos para nuestra propia gloria. Los papás incluso también influyen para que los hijos vivan para su propia gloria. En la educación, ¿cierto? Para que vivan su propia gloria. El motor de la sociedad entonces nos impulsa a vivir para nosotros mismos. Alcanza tus metas, te dicen. Sé independiente, mientras más independiente, mucho mejor. Vive para ti. No vivas para otros, menos para otros. Y mucho menos para la gloria de Dios. En fin, la mayoría de las veces nosotros creemos esto lo que nos dice la sociedad. Aunque digamos que no, quizás en conocimiento nosotros sabemos que no debemos vivir para nuestra propia gloria, que debemos vivir para la gloria de Dios, pero muchas veces practicamos algo totalmente distinto. Pero debemos morir para nosotros mismos, para nuestros propios deseos, para nuestra propia complacencia, para dedicarnos para vivir para la gloria de Dios.
En nuestra forma de mirar esta vida, muchas veces nosotros somos el centro del universo, vemos todo desde nuestro punto de vista. Así que si mi instinto de poder relacionarme con Dios, si es que acaso yo pienso en Dios, es pensar en Él con relación a mí. Por ejemplo, Dios es justo si su justicia me convence o si su justicia me satisface. Dios es amor si lo expresa de una forma aceptable para mí. O sea, por ejemplo, si me va bien, si me prospera, si me cuida, pero si Dios me corrige, o si no me va tan bien como yo lo estoy deseando, entonces, ¿sigue siendo Dios amor? El resultado de esta disposición del corazón es que todos los días es llevado Dios al banquillo de los acusados por las razones humanas y por nuestros propios prejuicios, y es obligado a dar cuentas por sus supuestos fracasos, por sus supuestos crímenes, por sus supuestos delitos, por qué no nos ayuda, por qué no nos da lo que queremos, etc. A ese Dios todopoderoso, a ese Dios omnisciente, a ese Dios omnipotente, omnipresente, está siendo acusados por nosotros. Qué atrevimiento que tenemos nosotros algunas veces. Pero si debo vivir mi vida en cada aspecto para su gloria, el honor y la reputación de Dios, entonces la vida solo se trata de nosotros en la medida en que yo me relaciono con Dios. Sin duda, esto nos pone más en el lugar apropiado, más en el lugar correcto. Por supuesto, el Evangelio y la palabra de Dios nos asegura que no existe un mejor lugar. Pero aún así, nuestro ego siempre patea, no quiere estar en ese lugar, quiere Él tener el primer lugar, quiere Él tomar las decisiones. Aunque muchas veces conocemos que no debe ser así, muchas veces actuamos de esa forma. Había un profesor que nosotros teníamos en el instituto bíblico, cuando estudiamos allí. Él era especialista en ponernos en nuestro lugar. Me acuerdo que todas las veces nosotros llegábamos cansados, llegábamos agotados de todo lo que vivimos durante la semana, incluso de luchas espirituales, lucha con nuestra propia carne, con nuestro propio pecado. Es cuando muchas veces algunos llegan domingos tras domingos, llegan desanimados, ya voy a tirar la toalla, pero vuelvan a recobrar vida cuando escuchan la palabra del Señor, cuando estamos en comunión y volvemos de nuevo llenos de fe para poder enfrentar una nueva semana. Este profesor era especialista en ponernos en nuestro lugar, y aunque estábamos cansados, aunque veníamos todos queríamos tirar la toalla prácticamente, pero Él nos ponía en nuestro lugar. Él prácticamente nos hacía sentir miserables. Él no nos lo decía obviamente con esas palabras, pero Él prácticamente nos hacía sentir miserables. También una de las cosas que Él nos decía, que Él no creía en las personas que decían tener baja autoestima. Más bien, Él decía que las personas tenían mucha estima. Que la baja autoestima en realidad es un maquillaje de la sobre autoestima. Estimarse mucho. Porque finalmente le tienes miedo al ridículo, porque, no sé, las personas de baja autoestima, entre comillas, se catalogan así, cuando le tienen mucho pánico, miedo al ridículo, etcétera, etcétera. Pero finalmente ellas lo hacen así porque no quieren ser ridicularizados y pretenden no exponerse porque se quieren mucho. Pero después,
Por supuesto, Él no nos dejaba ahí solamente en el suelo, sino que Él mostraba a Cristo. Él, después de decirnos que nosotros no valíamos nada, Él nos mostraba a Cristo. Mostraba que Él nos rescató, que Él nos perdonó, que Él nos consideró incluso también en su reino. Pero ¿saben qué? Esas cosas a nosotros siempre nos animaban. Como que el ponernos en nuestro lugar y después ver lo grande que es nuestro Dios nos animaba. Espero que esta parte, este mensaje también sea similar para ustedes. Nosotros en verdad salíamos 100% con las pilas todas cargadas o las baterías del celular como al 100% para enfrentar con fe una nueva semana. Veremos algunos pasajes bíblicos que nos ayudan a entender de mejor forma nuestro lugar en relación a Dios. Dice Lucas capítulo 9 del versículo 23 al 25. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Pregunta: ¿cuántos de los que están presentes se han negado a sí mismos? ¿Cuántos de los que están acá presentes se han negado a sí mismos? Quizás en esta pregunta nos fue bien. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí nosotros nos negamos cada día? Cada día. Esto es lo que nosotros debemos hacer, porque cada día nosotros somos hijos de Dios, porque cada día debemos tomar esa cruz que el Señor nos manda, porque dice: y decía a todos, versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Cuántas veces dice? Cada día. Todos los días. No es una negación que usted hizo de un momento y después ya no, ya me negué este día, al otro día vivo para mí. No, es todos los días. Es todos los días. Leemos también en Romanos 14, del 7 al 8, dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ninguno de nosotros debe estar, por supuesto, buscando lo suyo propio. Si Cristo vive en nuestros corazones, entonces ya no vivimos nosotros para autocomplacernos, para todo lo que nosotros queramos hacer, seguir nuestra voluntad. Hay algo paradójico que nos dice la palabra del Señor, que si usted quiere realmente vivir, usted tiene que realmente morir. Pero si realmente usted muere, realmente usted vive. Y eso es lo que realmente nosotros debemos hacer. Si queremos vivir realmente, porque todos queremos vivir y vivir bien, pero Dios te dice: si realmente tú quieres vivir, primero debes morir. Y debes morir para tus deseos, para lo que tú estás persiguiendo. Pero ahora, si tú mueres realmente, tú vas a vivir. Y vas a vivir para su gloria, para su honra y su gloria. Y esa es la verdadera vida. Segunda de Corintios 5:15 dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Quién murió por todos?
¿Usted murió para usted mismo? No, fue alguien quien murió por todos. Cristo murió por usted. Y ahora, ¿quiénes viven? Cristo hizo la obra, y ahora los que viven son ustedes. Somos nosotros, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Los que murieron y en su muerte espiritual encontraron la verdadera vida, la salvación. Como dijimos en Lucas 29:24 o Mateo 16:25, más claramente dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, los que hayan reconocido a Jesús como Salvador, estos viven realmente. Estos viven realmente. Ahora pregunta, ¿qué derechos tenemos nosotros de esta nueva vida? ¿Qué derechos tenemos? Como ya hemos visto por la palabra del Señor, no tenemos ningún derecho sobre esta nueva vida. Por eso el apóstol Pablo dice también en esta carta a los Corintios, ya no vivan para sí. Como también nosotros, un pasaje bíblico muy conocido es, y se recuerda siempre cada vez que hacen bautismo, está también ahí, 2 Corintios 5:17, ¿se lo saben? 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y dentro de esas cosas nuevas vivimos nosotros. Pero para aquel que murió y resucitó por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. 2 Corintios 4:7 dice, pero todos tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es bueno entonces, y su palabra también así lo expresa, es bueno que este depósito, esta vasija o el descanso, el templo del Espíritu Santo, de la salvación que operó en nosotros, del poder de Dios, esté en este vaso de barro. Porque estos vasos de barro, ¿qué gloria le llevaría a Dios? ¿O qué gloria nosotros podíamos tener en este vaso de barro? ¿Podíamos glorificar a este vaso de barro? Tampoco podemos glorificar a este vaso de barro. Más bien, en este vaso de barro se reconoce más claramente que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Hermanos queridos, Dios conoce nuestra inclinación a darnos gloria, a buscar el aplauso, las palmaditas en la espalda, que buscamos el reconocimiento, un estatus, que los demás vean tus logros, tus éxitos, etc. Y que tú seas alabado, que tú seas glorificado. En mis estudios seculares había una pirámide que se llamaba pirámide de Maslow, que era de lo más básico, tú empezabas a escalar, hasta llegar a la autorrealización. Así diseña el hombre cómo nosotros buscamos nuestra propia satisfacción, nuestra propia comodidad, nuestros propios anhelos, nuestra propia voluntad. Pero debemos hacer morir esos deseos de glorificarnos. Vamos a ver un ejemplo de un hombre que buscó su propia gloria. Hubo un rey que se llamaba Nabucodonosor,
que fue rey de Babilonia. Nosotros con los niños también estuvimos aprendiendo de él, y hasta fue conocido por Don Osobuco, algo así le decían. Él no le glorificó a Dios. Aun cuando Daniel advirtió, él no quiso escuchar. Vamos al libro de Daniel, Daniel capítulo 4. Capítulo 4, versículo 30. Dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? El rey de Babilonia actuó con mucha soberbia. No buscó la gloria de Dios, sino la propia, la suya. No entendía hasta ese momento, ¿cierto? Porque después hubo otros desenlaces, que el hombre no puede glorificarse, sino que todo proviene de Dios. Todo lo que nosotros tenemos proviene de Dios. Quizás Dios ocupó sus fuerzas para poder darles cosas a ustedes, para poder darnos cosas. Quizás estudios, quizás una linda casa, la misma comida, quizás una familia hermosa, los estudios, como ya había dicho, las amistades, por el lugar donde vives, porque quizás no hay escasez de dinero en tu familia, incluso nosotros podemos glorificar a Dios en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. También debemos agradecer a Dios, incluso en aquellos momentos. Vamos a la carta de Pedro. Primera de Pedro 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 16. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si está padeciendo como hijo de Dios, queridos hermanos, no se avergüence. No se avergüence, porque también aún en esas dificultades de la vida, también podemos glorificar a Dios. Y hay gran privilegio en hacerlo. Usted va a pasar las pruebas de mejor forma, tomado de la mano del Señor. Pero debemos darle gloria a Dios por muchas cosas en esta vida. Como decía, incluso por la propia vida, por su cuidado, por los éxitos, quizás logros que hayas tenido, por los dones, por los talentos, por su perdón. Y empezamos a achicar la cancha, ¿cierto? Hasta llegar por Cristo, por su salvación, por lo que Él hizo en nuestras vidas. Entonces Dios conoce nuestra inclinación a glorificarnos. Es por eso que la misma salvación, dice su palabra, la salvación no es por obra. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Por eso también, entonces Dios, conociendo eso, nos dejó palabra. Primera de Corintios 1, 27, 31 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios,
y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Quién se puede jactar delante de Dios? ¿Por qué? ¿Cómo Él nos salvó? ¿Cómo nos encontró? ¿En qué condición? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ese fue el gran aporte que nosotros hicimos. Estamos viendo el negarnos a nosotros mismos. El negarse a nosotros mismos es de cada día. Cada día nosotros debemos negarnos a nosotros mismos. Estamos para poder recién mirar a Dios y poder buscar su gloria. Él, por supuesto, que merece ser glorificado. Él es un Dios de gloria, es un Dios grande, el Dios todopoderoso. Aquel Dios que también, cuando estuvo con Moisés, ¿se acuerda en Éxodo? Con la sola presencia de Dios y ni siquiera mirándolo a rostro descubierto, a cara, mirando solamente las espaldas de Dios. Moisés, por estar con él, su rostro después resplandecía. Ese es el tamaño de la gloria de Dios. Si habláramos solo de la gloria de Dios, pasaríamos largo tiempo acá y no podríamos incluso describir a cabalidad toda su gloria. Así que, mi hermano, ¿tú qué dices? Como en Gálatas 2:20, también es conocido por nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si nosotros vemos por medio de su palabra la invitación, es que ya no vivamos para nosotros, sino que vivamos para Cristo, para su honra y para su gloria. Esa es la invitación. Ya no vivamos de nosotros. Niégate a ti mismo, neguémonos a nosotros mismos cada día. También podemos imitar lo que hizo Juan el Bautista en Juan 3:30, cuando dijo: es necesario que Él crezca, pero que nosotros menguemos. Y si aún así buscamos gloria, gloriémonos en el Señor, como decía su palabra. La gloria de Dios podemos verlo más claramente también en Cristo. Hebreos 1:3. Ya estamos concluyendo. Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo fue el resplandor de la gloria de Dios. La palabra del Señor también nos dice que si nosotros podemos ver por medio de su palabra que nos cuesta glorificar a Dios y la tendencia es glorificarnos a nosotros mismos, hay alguien que sí lo cumplió: Cristo. Cristo vino para glorificar al Padre y Él lo cumplió. Juan 17.
Juan 17, versículo 4. Dice su palabra. Yo te he glorificado en la tierra, y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Nuestro Señor Jesucristo reflejó perfectamente la gloria de Dios. Y Él, no solo eso, también glorificó al Padre. ¿Se acuerdan que nuestro pasaje bíblico decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo? Si hemos de imitar a Cristo, también debemos imitar. Él glorificó a su Padre, nosotros también debemos glorificarle. No vamos a alcanzar por el tiempo a ver más respecto de la gloria de Dios. Nos quedamos solamente en que nosotros debemos negarnos a nosotros mismos, pero eso es el punto de partida para que tú puedas glorificar al Señor. Si Cristo no habita en tu corazón, el punto de partida es que tú te niegues a ti mismo. Que puedas venir a Cristo en arrepentimiento y fe y puedas aceptar su sacrificio, su perfecto sacrificio, allá en la cruz. Pero Él no solamente se quedó ahí, Él también hoy día vive y es un Cristo glorificado, el cual merece toda honra, toda gloria. Vamos al libro de Daniel nuevamente, pero vamos a ver otra característica de Daniel ahora. Un Daniel distinto. Vamos al libro de Daniel. Dice su palabra en el capítulo 4. Del 34 dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad, y el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Usted le puede poner su propio nombre ahí, en el versículo 37. Ahora yo, le puede poner su nombre, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Vemos a Nabucodonosor distinto. Ya él no decía, esto es por mi fuerza lo que yo he hecho, esto es por mi poder, mira lo que he hecho, sino que él glorificaba a Dios en lo que Dios había hecho en él. Imitemos lo que Nabucodonosor pudo hacer, pero más bien imitemos a Cristo, como está también en su palabra, porque él glorificó al Padre perfectamente. ¿Oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra que es fiel, Señor. Te rogamos, Padre, que esta pueda tener cabida en nuestro corazón y quizás básicamente, Señor,
nos enseña que nosotros podamos negarnos a nosotros mismos para que podamos darte la gloria. Y en ese negarnos a nosotros mismos, Señor, también es de cada día. Oh Padre, cuando nos veamos enfrentados a las tentaciones, a las dificultades de la vida, podamos recordar tu palabra y podamos actuar, Señor, según sea para tu honra y tu gloria. Te alabamos por medio de Cristo, te bendecimos por medio de Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra.